¿Me oye? Sí, está listo. Sí, está, de hecho, eso que está ahí está transmitiéndose en este momento. Ya. Y el micrófono está conectado. Ya. O sea, dame un segundo. Buena idea. Ya, ahí está. ¿Estamos, no? Sí. Ok. Buenas tardes. Oye, primero quería agradecer a toda la gente que está concurriendo a esta presentación en nuestra clase magistral de apertura del semestre. Y quiero agradecer encarecidamente a Rodrigo Lacruz, quien fue profesor mío en la universidad el año 1989. Y es una de esas personas que a uno le marcaron su trayectoria. Siempre dicen que un meteorito es difícil de cambiarle su trayectoria, pero estamos viendo estos últimos días que efectivamente que con un pequeño empujón, una fuerza gravitacional, uno puede cambiar la trayectoria. Y yo agradezco mucho mi experiencia de haber pasado por la Universidad Central justamente porque conocí a 2, 3 profesores que realmente nos marcaron, nos mostraron con pasión un camino que valía la pena recorrer. Rodrigo Lacruz es arquitecto de la Universidad Católica de Chile y desde 1980 realiza obras y consultorías para el sector público y el ámbito patrimonial. Con casi 3 décadas como académico, desde el año 2012 al 2017 fue decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central de Chile, contando con una amplia experiencia profesional. Su carrera siempre ha estado ligada al pensamiento crítico arquitectónico,
a la constante reflexión y a la producción de una práctica arquitectónica consistente. Así que sin más, los dejo con Rodrigo. Muchas gracias y públicamente doy un agradecimiento a ese año fantástico que nos diste. Bueno, hola a todos. Primero agradecer a la Universidad de Martín esta invitación. Yo quisiera decir antes de pasar la presentación que lo que voy a decir tiene que ver, estas 4 obras son prácticamente 30 años, para que vean que haya una consistencia. El pensamiento mío actual, de alguna manera con lo que les voy a mostrar, está regido por algunos conceptos, ¿ya? Unos conceptos que son relativamente desconocidos, por decirlo de una manera, ¿no? Uno de ellos es precisamente que la arquitectura no son los edificios, ¿ya? Son un atributo de ellos, ¿ya? Es algo que muchos edificios no tienen y hay unos que sí los tienen, dichos atributos. Esos atributos salen de un proceso de elaboración de la propuesta arquitectónica, ¿ya? Que es previa al diseño, ¿ya? Es previa al diseño en el sentido de que es, como yo lo denomino, prearquitectónico, ¿ya? Y que se origina en una consideración que se refiere más bien a la cualidad de los edificios que al diseño mismo del edificio, con sus medidas, con sus materiales, con sus condiciones concretas, digamos, ¿ya? Yo me he centrado mucho en la primera parte, ¿ya? En lo prearquitectónico. Y todas las obras que van a ver tienen, por lo tanto, una conceptualización previa, ¿ya? Esa conceptualización previa permite que el edificio se transforme en arquitectura y no en otra cosa, ¿ya? ¿De dónde viene esto? Viene de el hecho, digamos, de que hay cantidades, ¿ya? Cantidades de materia en el caso de una obra concreta, y cualidades, que también son cantidades, pero que no tienen una unidad de medida, ¿ya? Sino que tienen un grado, ¿ya? El proceso por el cual surge, digamos, la posibilidad de hacer una obra de arquitectura, obviamente parte de la intuición que tenemos del mundo, ¿no? Y la intuición del mundo es una percepción que se compone de 2 partes. Una, de aquello que conocemos porque nos hemos ido educados, hemos ido conociendo, digamos, distintas cosas, y que nos permite reconocer, ¿no?, lo que una cosa es o no es, ¿ya? Pero hay otra que es la necesidad de ocupar, digamos, esa misma intuición del mundo para crear una cosa que no existe, ¿ya? Esa cosa que no existe es una obra nueva, ¿ya? Que nunca se ha visto en el mundo. Y en ese sentido existe un orden natural, que es el que regula, digamos, lo que es el mundo natural, y el orden que aparece de la conceptualización, que es un orden mental, ¿ya? Entonces, el enfrentar una obra o un proyecto, por decirlo de una manera, es un encargo, para que ese encargo se transforme en una obra única, ¿ya?, y que sea una obra de arquitectura, necesita de un proceso de trabajo previo al diseño, ¿ya? Ese proceso previo se llama, no es un término mío, sino que es un término de la filosofía, se llama proceso de individuación. Cómo algo se transforma en un individuo, ¿ya? Y eso pasa con todo. Evidentemente, cada uno de nosotros tiene un proceso de desarrollo también y se transforma en un individuo,
que es único e irrepetible y diferente. Bueno, las obras que voy a mostrar yo van a mostrar un poquito este proceso y cómo esta cantidad, esta forma en que nos afecta la arquitectura puede tener, ¿cómo se llama?, una expresión tal que nos afecte de la manera más intensa posible. Así es que vamos a partir por el edificio. Espérate un poquito, que hay una cosa que me quedó en el tintero, creo, unas notas que traje. Este proyecto empezó en 1989 y se terminó de construir 9 años después. Tuvo 9 años en construcción en distintas etapas. Es un edificio patrimonial que en el terremoto del año 88, quizás ustedes ni supieron que existió, tuvo daños gigantescos. De hecho, en las grietas de los muros uno podía meter los brazos, ¿ya? Los muros de 1,10 metros de espesor. Bueno, es la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, hecha por Alberto Chávez, el mismo que hizo los tribunales de justicia, y tiene 12.000 metros cuadrados aproximadamente. Bueno, yo había hecho pequeñas cosas en la escuela, para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y me pidieron que revisara un informe que se hizo en el cual se proponía por parte de la área de infraestructura de la universidad la demolición de este edificio junto con otros 2 edificios también neoclásicos del mismo arquitecto que tenían daños también estructurales muy grandes, ¿ya? Por lo tanto, yo hice un informe mío con el equipo mío y les dije que que era un crimen demoler estos edificios. Esto está en la avenida Bochef, ya con Branco Calada, y que el edificio se podía salvar, ¿ya? Y que había que hacer un trabajo importante de recuperación del edificio, pero además que estaba muy maltratado por diversas intervenciones que le habían hecho adentro, que lo hacían casi inhabitable. Bueno, la ubicación del edificio es esa, ahí está la Alcalá, la calle Ancha y Bochef, la de la izquierda. Bueno, y el edificio es ese en el campus por la Escuela de Ingeniería. ¿Ya? Los 2 edificios gemelos que se ven al lado también tuvieron daño y también yo los intervení. Intervení en realidad prácticamente todos los edificios antiguos durante muchos años y se lograron recuperar todos, y para el terremoto 8.8 ninguno de ellos sufrió daños de nuevo. Bueno, estas son las fachadas originales y las imágenes de cómo era el edificio antes del terremoto. La planta consiste en 3 halls, un hall central, que es de acceso, y 2 halls a cada lado, en los cuales están rodeados de salas de distintas proporciones. El segundo nivel estaba cubierto, estos 2 halls grandes estaban cubiertos por una cúpula de hormigón, y por lo tanto todos los pasillos eran sumamente oscuros y estaba lleno de intervenciones de pequeñas cosas, de materiales livianos. Y el segundo nivel tenía este pasillo perimetral que miraba a esta cúpula, que era bastante horrible, y más salas, como ustedes pueden ver. La intervención era crear una biblioteca de 6.000 metros cuadrados para 1.000 alumnos, con 1.000 puestos de trabajo de alumnos en el lado derecho que ustedes ven, y en el lado izquierdo crear un centro de transferencia tecnológica para la universidad. Las intervenciones, bueno, el tercer piso, este es el segundo piso, a ver qué pasó aquí. No, lo que está allá arriba, perdón, es el subterráneo, el zócalo que tenía, el zócalo que no tenía esas 2 salas que yo las excavé. Y el primer piso tenía estos 2 halls que fueron intervenidos, como van a ver. Bueno, y el segundo piso, en el lado derecho se construyó un edificio de acero, independiente del otro edificio, de manera que estructuralmente no se tocan, y que contiene la biblioteca cuyo peso en la carga que significa los libros en una biblioteca no eran capaces de resistir por las losas del edificio.
ya que eran muy antiguas, tenían 9 centímetros de espesor. Y el tercer piso tenía muchas pequeñas piezas, de las cuales se vaciaron y se hizo un auditorio para 300 personas. Bueno, son más o menos los cortes de las intervenciones. Lo que está en amarillo son las excavaciones, lo que se construyó y se amplió fue lo celeste. Ahí se ve cómo las estanterías están. Ahora, ¿cuál es la operación previa aquí? Perdón. Yo me enfrentaba a un edificio neoclásico de alta calidad que estaba muy maltratado y estaba dañado estructuralmente. Ahí se ve parte de esa cúpula que tenía, la luz que tenía y parte de la excavación que se hizo para lograr las salas intermedias. ¿Por qué esta sala? El edificio se vivía horizontalmente, el segundo piso no existía desde el primero y los subterráneos tampoco, porque no había cómo acceder excepto por unas escaleras laterales muy pequeñas y por lo tanto no se integraban al primer criterio que tiene que ver con el proceso de individuación, que es la percepción de totalidades. Nosotros percibimos totalidades, no percibimos partes, ¿ya? Cuando nos enfrentamos a cualquier objeto o ser, lo percibimos instantáneamente. Sabemos perfectamente qué estamos viendo en el caso de la experiencia de percepción. Es decir, vemos un perro y sabemos que ese es un perro, no tenemos que pensar, ¿ya? No entra la razón en eso, simplemente es una impresión total de el perro sea grande, chico, pero no nos vamos a equivocar que no es un gato, ¿ya? Bueno, eso pasa también con los edificios. Cuando entramos a un edificio tenemos que tener una percepción del total. La arquitectura trabaja con totalidades, ¿ya? No trabaja con unidades, trabaja con totalidades. Y las totalidades son plurales, tienen partes, pero las partes son irrelevantes, ¿ya? Frente a la percepción de la totalidad. De manera que esas totalidades, que son elementos componentes del proyecto, son en sí mismos arquitectura y tienen una pluralidad de partes, ¿ya? Pero se relacionan con otros elementos que entran al proyecto que también constituyen totalidades y se relacionan a través de múltiples sistemas, ¿ya? De acuerdo a la percepción y a los estudios últimos de percepción, uno es capaz de percibir dos o tres totalidades, máximo 6, hasta 7 en casos muy especiales, al mismo tiempo sin pensar y sin ordenarlas. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que generar pequeños proyectos, por decir así, ¿ya? O sea, aquí no hay una sola propuesta, sino que tengo que hacer varias propuestas que se relacionan entre sí y que establecen distintos puntos de vista, distintas formas de aproximarse y que funcionan relacionándose entre sí en base a la totalidad del proyecto, ¿ya? Vamos a ver, aquí por ejemplo se ve, bueno, parte de las demoliciones, los refuerzos estructurales que se hicieron, se excavaron todos los muros de albañilería que no tenían pilares y se les puso pilares de hormigón. Estamos hablando de 12.000 metros cuadrados, o sea, es una obra muy grande, digamos, ¿no? Ahí se ve la demolición de la cúpula, que los pasillos laterales, como ven, no se integraban al edificio, y finalmente cuando ya se demolió todo, apareció la totalidad del corte. ¿Por qué? ¿Por qué había que demoler la cúpula? ¿Por qué había que, en parte de esta ideación previa, estaba el concepto de totalidad, ¿ya? Porque el edificio tenía que cambiar su uso, ¿ya? No era una colección de recintos envueltos por una envoltura neoclásica, por decirlo así, con un lenguaje neoclásico, sino que los recintos eran indiferenciados y se vivía sucesivamente recinto por recinto. Entonces, la necesidad de lograr la altura máxima y las máximas dimensiones, definir el todo, que es el primer punto para el proceso de individuación de una obra, implicaba demoler. Esto causó obviamente un revuelo importante dentro de la facultad, que la obra partiera demoliendo parte importante de la infraestructura de este edificio. El edificio más importante es la Facultad de Ingeniería.
Bueno, entonces fue necesario cambiar el rol. En el caso del hall de la biblioteca, esto se trabajó con 5 proyectos, totalidades, proyectos elementales, podríamos llamarlo, o totalidades. Uno era la torre de servicio, ¿ya? Que contiene todos los mesones de atención de los 4 niveles, de los 5 niveles de la biblioteca, y que tiene incluso un ascensor adentro, y que se basa en este concepto de la cantidad intensiva, de cuánto intensa va a ser una cosa, se basa en 2 cosas. Uno, en el contraste con respecto al entorno. Siempre hay un entorno en la arquitectura, hay un lugar, ¿ya? Y maximizar el contraste es uno de los factores que aumenta el grado de intensidad de una obra. Y el segundo es que hayan elementos distintos y discontinuos, ¿ya? Y estos elementos entran en relación entre sí, generando relaciones son estructuras formales que se relacionan con otras estructuras formales y que tienen que ser distintas, de manera que también se pueden entender como totalidades, ¿ya? Entonces, una de ellas era precisamente, ya con el hall incluido el segundo piso, era que frente a este edificio estucado blanco de neoclásico, se introducían esta torre de servicio con un lenguaje que era exactamente el contrario, todos los materiales están a la vista, no hay ornamentos neoclásicos, sino que más bien una geometría compleja. Se incorporó un techo que permitía la luz natural, de manera que el edificio se ilumina absolutamente con luz natural todo el día, digamos, y se excavó el subterráneo con un agujero similar, digamos, al de la cubierta, de manera de lograr la altura total, que si uno entra al hall de la biblioteca se percibe la totalidad del proyecto, ¿ya? Importante acá que entonces tendríamos la cubierta, la torre, el agujero del subsuelo y un segundo sistema de circulaciones con una escalera, digamos, lateral que se conecta en todo el costado oriente del edificio, que es cerrado, al otro lado hay un corredor, y que entra en relación, como ven ustedes, con los distintos, incluso el mobiliario fue diseñado bajo los mismos criterios de formalización y bueno, el criterio de contraste, por ejemplo acá, se ve exactamente, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la relación entre el contexto y el proyecto nuevo? Primero, que el edificio tenía una modulación, ¿ya? Una modulación proporcional, y se mantuvo esa modulación, o sea, se respetó, ¿ya? Como se ve, por ejemplo, en la relación de los pilares, la relación de los muros con respecto a los distintos componentes de cada uno de estos proyectos elementales, por decirlo, ¿ya? En el otro hall se hizo un proceso totalmente diferente, siendo que el edificio era simétrico, la idea era que no fuera simétrico, y este hall, que es el del Centro de Transferencia Tecnológica, se le hizo una cubierta distinta, pero bajo el mismo concepto de totalidad. Entonces ahí se ve a la derecha la excavación en que se dejaron los cimientos a la vista, la escalera de nuevo el énfasis en la verticalidad y en la percepción del total del edificio, ¿ya? Entonces, cada elemento, esta viga, la viga que cruza los halls, el hall de transferencia tecnológica, es una viga caminable que permite hacer un tramoya, va a hacer distintas exposiciones y colgar desde allí, cosa que se ha hecho muchas veces, en muchos elementos, una viga de 24 metros de largo que sostiene esta ala, esta curva que introduce la luz natural. El sistema de la biblioteca, por otro lado, está trabajado en acero y madera, todo a la vista, con tratamientos acústicos, y cada elemento singular también está trabajado como un proyecto elemental. De manera que
el contraste entre el lugar que era el edificio existente y el nuevo proyecto fuera el mayor posible. El mayor contraste. Bueno, este edificio ya tiene 20 y tantos años y está exactamente igual, no tiene una raya, nunca se ha pintado ni se le ha hecho nada. O sea, se mantiene en perfecto estado precisamente. Y en el tercer piso, bueno, lo de la derecha es una sala de estudio que estaba toda forrada en volcanita y que se recuperó completa, con el mobiliario también incluido. Y en el tercer piso se quitaron todos los cubículos chicos que había, pataviques y cosas, se hizo una viga perimetral de acero, otra de hormigón, y se hizo este auditorio para 300 personas que tiene un techo que se cubre mecánicamente, digamos, para la entrada de luz o para oscurecerlo. Bueno, aquí lo importante en el exterior, se sacaron las ventanas antiguas que estaban muy deterioradas y se puso una desmaterialización de la ventana a través de un sistema de ventanas sin marcos, ¿ya? Y espejados de manera que reflejara la misma calidad de la arquitectura neoclásica, ¿ya? Y que esa precisamente el lado de la izquierda es la sala de estudio que les mostraba antes. Y esta es la entrada al hall principal desde el interior de la facultad hacia la calle Bochef. Bueno, el trabajo, como les digo, duró 9 años y tuve la fortuna de tener el respeto completo a mi trabajo por parte de la facultad, cosa que también se hizo para otros edificios, que van a ver uno nuevo que se hizo ahí mismo, entendiendo que toda la manzana es una manzana patrimonial. Bueno, este otro edificio es el Departamento de Ingeniería Civil y Geofísica de la misma facultad, que estaba en un edificio. Bueno, todo esto te pasa por el Consejo Nacional, que tiene que dar su aprobación a todas estas alteraciones. Y este edificio, que da directamente a Blanco Encalada, es vecino con 2 edificios a su vez del año 35. El edificio anterior de la escuela del año 11, se construyó entre el 11 y el 22, el año 22. Bueno, este edificio tiene 6.000 metros, 6.500 metros, y el Consejo Nacional permitió, o sea, exigió que el pórtico neoclásico se mantuviera. Pero aquí, ¿qué pasó? La facultad, ese es el edificio, esa es su ubicación, no tiene, allí estaba lo que se llama el laboratorio de hidráulica, ¿ya? Donde se hacen pruebas de hidráulica y ocupaba todo ese terreno, o sea, todo lo que se ve ahí construido es del mismo laboratorio. De hecho, esto, ahí está el pórtico, y esto de acá es el mismo laboratorio de hidráulica que había, y el otro edificio también hacía esto. Bueno, como no era un edificio monumento nacional, sino que un edificio de conservación histórica, era posible intervenirlo. ¿Y cuál fue el criterio? Lo que tenía que hacer el Departamento de Ingeniería Civil, que estaba repartido en un montón de casas alrededor del barrio, era necesitar los 6.500 metros cuadrados y no los 1.000 metros cuadrados que tenía el otro edificio. Por lo tanto, había que hacer varios pisos. Y los edificios laterales, este es el Departamento de Física, este es el IDIEM, el edificio de Geología, tenían la misma característica en su fachada y en su arquitectura de vanos profundos con una modulación, ¿no? Bueno, atendiendo el concepto de contraste, de discontinuidad y de diferenciación de elementos, para generar precisamente que la cantidad, el grado de intensidad del edificio sea el máximo posible, el edificio, esa era la fachada del edificio original del laboratorio de hidráulica, y lo que se construyó, bueno, en cortes muy esquemáticos, ¿no? Lo que está en amarillo es lo que se conservó del edificio original. Como digo, fue una imposición del Consejo de Monumentos Nacionales, que se puso muy nervioso con la demolición de este edificio, que lo había hecho un premio nacional que se llama Rodolfo Oyarzún Filippi, ¿ya? Esto, la parte amarilla, como le digo, es lo que se conservó, y el edificio se montó, el edificio nuevo, sobre el anterior, aquí con otro criterio, con otro concepto,
que no era el mismo, ¿ya? Que el del proyecto anterior. Esto se hizo en el 2002 y lo que aquí primó fue precisamente el tratamiento perceptual, ¿ya? O sea, yo tenía que de alguna manera incorporarme a un lugar que era esta facultad, que estaba rodeado, digamos, estaba a ambos lados de este edificio, habían dos edificios con la arquitectura más o menos misma de la Escuela de Ingeniería, y hacia la parte trasera, hacia arriba, digamos, daba a un patio muy chico, y por lo tanto, que el edificio llegara hasta allá, invadía y como mira hacia el norte y quitaba todo el asolamiento. Así que se optó por hacer una L, y manteniendo, como digo, el laboratorio de hidráulica, que se ven los canales, ahí hacen cascadas, hacen cosas, tsunami, lo que quieren, y estudian, ¿no? Y la fachada principal se trabajó en casetones de hormigón de 1 metro de profundidad, un poquito más, precisamente para que fuera, se integrara un poquito, pero contrastando con el hecho de que los edificios laterales eran masivos y este era un edificio que era de hormigón, por lo tanto no tenía los espesores que requería, pero al hacer la profundidad, al meter la profundidad en los vanos, se lograba integrar en la manzana de una manera relativamente adecuada, pero diferenciándose completamente. Bueno, el tratamiento, el edificio, precisamente por la posición en que está, tiene un tratamiento perceptual en lo que se llaman los horizontes perceptuales, que diferencia lo que está cercano de lo que está más lejano o de lo que está muy lejano, ¿ya? Entonces, el edificio se corta en la mitad, manteniendo los dos primeros niveles con un tratamiento muy táctil, digamos, de elementos con muchas medidas, con pequeñas medidas, y los dos pisos superiores y el tercero y el quinto, perdón, a través de una piel que dematerializa y aliviana el edificio. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve la diferencia, cómo el edificio inferior, por decir así, es asimilable a la complejidad, a la cantidad de medidas que tenían los edificios que lo rodean. Pero el edificio, la parte de arriba, no. Entonces la parte de arriba se trabajó con esta piel de termopaneles, en los cuales por primera vez en Chile se pudo hacer, bueno, que en realidad no se hizo en Chile, pero se intentó hacer termopaneles curvos, con doble vidrio de distinto espesor, uno espejado, el otro con un nivel de sombra, un coeficiente de sombra calculado para un control de temperatura importante, y se hizo una maqueta 1 a 1 en la cual se probó la hermeticidad, y para poder llevar a cabo esto, los cristales se tuvieron que mandar a hacer a Perú, porque en Chile no existía la tecnología para hacerlo, y los aluminios curvos, que no sé si han visto aluminios curvos alguna vez, bueno, se tuvo que cambiar, Alumco tuvo que crear un aluminio nuevo, distinto, con una combinación de materiales diferentes que permitía que se curvara el aluminio sin que se deformara. Y se pudo hacer, digamos, estas curvas, ¿para qué? Para dar a entender de que había un edificio adentro de otro edificio. De nuevo, un proyecto elemental, un proyecto que se leía, ¿no es cierto?, en la parte de arriba y otro abajo, que tenían que diferenciarse. ¿Por qué? Porque tienen que haber más de dos elementos diferentes para que se produzca el contraste, ¿ya?, la diferenciación y la discontinuidad. Si no, no se produce el grado de intensidad que uno quisiera. Si yo hubiera hecho un edificio de muro cortina absolutamente geométrico y homogéneo, no tiene ningún grado de intensidad, ¿ya? No genera una intensidad. De manera que el edificio incluso reproduce con los reflejos, reproduce la parte de los casetones que tiene que ver con los edificios laterales, y hacia atrás, como se ve a la derecha, se transforma entonces en un edificio retirado,
que se desmaterializa hacia arriba y que no pesa visualmente en la percepción del patio de atrás, que también es otra totalidad, ¿ya? Ahora, es importante señalar que la arquitectura tiene límites y no es homogénea. O sea, cuando uno está hasta los 20, 30 metros de distancia, todas las medidas permanecen iguales y funciona el tacto por sobre la vista. Pasado eso, y pasado los 50 metros, ya predomina lo visual. De manera que lo visual es mucho más preciso que lo táctil. Y a mí me interesaba que desde la avenida Blanco Encalada precisamente hubiera una presencia táctil, pero entendiendo que también había un tratamiento visual, ¿ya? Y el edificio, la verdad es que como hay una línea de árboles, lo que se ve desde lejos es la parte visual, que es esta envolvente de cristal que se introduce dentro del edificio. Tal como se ve acá, que se mete adentro del edificio, de la piel de hormigón, o acá, que también se mete adentro del edificio. O aquí, que pasa por detrás de este muro nuevo. Perdón. O en este caso acá, ¿no? Mientras que la parte de abajo se mezcla con los vanos. No pretende tener... Bueno, al final lo que quedó, esto es parte del edificio antiguo, y por dentro se generó un hall, de nuevo, con toda la altura del edificio, ¿ya? Con los 5 pisos. De manera que al ingresar a este edificio, que se entra por ese pórtico, que es un mini griego bastante lamentable, pero que fue obligatorio mantenerlo, tú te encuentras con una dimensión que es una dimensión que mide el total, y dentro de lo cual se dan distintos elementos. Hacia el interior va. Como se ve acá, se hizo otro criterio, ¿ya? Se trabajó el perímetro en la parte del edificio nuevo, y los interiores fueron proyectos elementales también. Estos son cápsulas de vidrio con vidrio curvo que permite trabajo de coworking, digamos, para los estudiantes en práctica y para los tesistas, mientras que todo el perímetro se constituye como salas de reuniones y oficinas de los académicos de los 2 departamentos. El trabajo interior, bueno, esto en realidad son imágenes, digamos, es capaz de filtrar la luz desde el fondo para llegar, desde el perímetro para llegar al interior, y bueno, y se trabaja con estos cubículos de cristal frente a oficinas que son opacas, pero hasta una cierta altura nomás, para poder permitir pasar la luz. Bueno, el concepto previo fue precisamente conservar la modulación, o sea, en el proceso de individuación, primero que todo hay una percepción, como les decía, del mundo, que es una intuición que nosotros tenemos del mundo, que es lo que nos permite movernos sin pensar. Ustedes cuando se mueven, hacen sus actividades cotidianas, no están pensando, no están racionalizando, sino que están actuando mediante una percepción total, ¿ya? Integral, en que participa todo el cuerpo. Bueno, lo mismo cuando de esta percepción total de la totalidad de lo que existe es siempre extremadamente compleja y es muy difícil de aprender, ¿ya? Más bien se asemeja a un caos, ¿ya? Porque además nos movemos. Ustedes deben saber que la percepción sigue el movimiento, o sea, si no hay movimiento del cuerpo, no hay percepción, y por tanto no hay imagen del mundo, ¿ya? O sea, primero se mueve y uno después percibe, ¿ya? En ese sentido, lo que actúa no es la racionalidad, sino que el entendimiento. El entendimiento es la capacidad de saber, de conocer y de tener
una percepción certera de dónde uno está y qué es lo que va a hacer, ¿ya? Pero eso funciona con las cosas que existen, que conocemos, pero no con las que no conocemos. Por ejemplo, todo el mundo del arte exige que sea nuevo. O sea, un artista que copia a otro artista no tiene valor, tiene que crear algo nuevo. Los arquitectos tenemos que hacer lo mismo. Y por lo tanto, tenemos que hacer este proceso en el cual primero está esta idea del mundo, que corresponde a nuestra época y a nuestro tiempo y al lugar donde vivimos, que es lo que... Ahí está metido el clima, la luz, las personas, la sociedad, está todo. Bueno, de ahí nosotros hacemos un proceso de abstracción por el cual elaboramos un concepto. La elaboración de un concepto es lo que nos permite crear objetos. La naturaleza no tiene objetos. O sea, no van a encontrar nunca una silla, una mesa, un auto, ni nada. Porque no tiene objetos, porque no tiene concepto. ¿Ya? Es también un orden y es también una ecología, por decirlo así. Todo en la naturaleza está relacionado, así como los proyectos individuales que yo estoy mostrando que se componen el proyecto total, pero donde el proyecto total está definido previamente en sus dimensiones. En la naturaleza es lo mismo, ¿ya? Toda la naturaleza se relaciona entre sí. El agua, el clima, la humedad, las plantas, los animales, todo. Y eso, digamos que estamos en un proceso suicida de destrucción, constituye un orden, pero es un orden natural. En el orden de la arquitectura es un orden mental. Nosotros tenemos que construir eso, elaborar los conceptos. El concepto permite entonces que yo pueda definir algo sin necesidad de diseñarlo, ¿ya? O sea, podría ser de cualquier manera. Cuando yo definí en la Escuela de Ingeniería que tenía que tener 5 elementos, la torre, la cubierta, la vertical, esta operación de despeje, digamos, de toda la arquitectura anterior, era porque yo tenía que cambiar el concepto del edificio, ¿ya? Eso yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que tenía que hacerlo. Ese era el concepto que iba a regular el edificio. Sumado al concepto de contraste y contradicción entre el contexto, el trasfondo en que está, más el concepto de discontinuidad, de elementos diferentes que son discontinuos y que entran en relaciones entre sí, generan entonces esta conceptualización que permite pasar a una modulación, que se llama, o a un diagrama, a un esquema que todavía no tiene forma, todavía no tiene materialidad, ni espacio, ni tiempo, sino que simplemente establece las relaciones entre estos elementos. Ese esquema permite pasar a un diseño después. Y ese diseño puede ser de cualquier manera. Por ejemplo, les voy a dar una idea, un ejemplo. Si ustedes toman el estilo gótico, por ejemplo, hay, no sé, 100 y tantas catedrales construidas en ese estilo. Son todas distintas, pero todas tienen el mismo concepto. Por eso que constituyen un ente arquitectónico. Yo con estos conceptos puedo trabajar todas mis obras, ¿ya? Y así lo he hecho. El diseño viene al final y no es importante. A mí no me importa tanto el resultado de la obra, cómo va a quedar la apariencia, si bonita, fea, no me importa. Lo que sí me importa es que la modulación sea exacta y precisa, que el nivel de grado de contradicción entre los elementos sea el máximo posible, que el grado de contraste con el trasfondo en el cual se sitúa sea, por decirlo de una manera, también de mayor grado posible, ¿ya? Por ejemplo, decir, ¿cuál es la figura que tiene mayor contradicción y más básica, la más básica, que se contradice con el mundo, por decir así? Es la línea recta. La línea recta no existe en la naturaleza, ni siquiera en nuestro cuerpo. Es una pura producción conceptual, ¿ya? Bueno, la línea recta es la primera elemento de contradicción con el entorno. Y si ustedes miran la arquitectura, prácticamente toda la arquitectura, prácticamente muy poca, se hace con línea recta. Miren este lugar. Pero además hay otra cosa. Si usan una curva, todas las curvas geométricas que se conocen se originan en una línea recta. Por lo tanto, toda la geometría también es
un elemento mental. Pero ¿qué sucede con una figura como un cuadrado, un círculo o un triángulo? Que no tiene fondo, no tiene trasfondo, no tiene lugar. Por lo tanto, tiene cero intensidad. Cero. Cuando un proyecto es demasiado evidente su geometría, demasiado aparente, pierde intensidad. Por ejemplo, por darte un ejemplo, todos conocen un poco la Torre de Pisa. El conjunto de Torres de Pisa está conformado por 4 elementos. El campanil, que es la torre inclinada, la catedral, el duomo, el baptisterio y el camposanto. Todo esto en un plano neutro, que es el pasto, un patio de pasto grande. Bueno, los 4 elementos son totalmente distintos, pero tienen el mismo lenguaje. De manera que se produce la diferenciación, la discontinuidad y al mismo tiempo el diálogo entre ellos. Para mí, uno de los proyectos más intensos que yo he vivido, he estado ahí. Por el contrario, y aquí voy a decir una barbaridad. El pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, cero intensidad. Podría estar en cualquier parte. Es un pabellón geométrico, no tiene trasfondo. La ciudad de Pisa, que genera todo el marco a la Acrópolis de Pisa, es el trasfondo. Y está en la intensidad de eso que sitúa toda la ciudad, establece la relación con toda la ciudad. La ciudad es pequeñita, sí. Bueno, el caso del pabellón de Mies van der Rohe se hizo para una feria internacional, se desarmó a los 3 meses porque era prefabricado y después se construyó de nuevo, igual, pero con materiales no prefabricados, con muros de hormigón, con los mismos materiales de revestimiento. ¿Por qué? Porque no es una arquitectura. Y aquí me va a disculpar, don Martín. Yo sé que es un diseño extraordinario, ¿ya? Pero no tiene intensidad. Yo también estuve ahí. Y no podía creer que no habían elementos. Todo era lo mismo. No había diferenciación entre las cosas. Nada empezaba ni terminaba en ninguna parte. No, realmente era solamente una línea horizontal y no tenía una dimensión vertical. Bueno, por poner ejemplos contrastados, ¿ya? Por poner otro ejemplo de alta intensidad, la Sagrada Familia Gaudí. Es una obra que uno la ve y nunca más se puede olvidar de ella. Menos como está ahora cuando se puede entrar, que tiene una luz única. No hay otro lugar en el mundo que tenga esa luz, como Santa Sofía en Estambul. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el principal atributo de la arquitectura? La intensidad. La intensidad de su acción sobre las personas. No es la estética, no es la funcionalidad, ¿ya? No es la ornamentación, no es la decoración, los elementos decorativos, no es tampoco la tecnología. Oye, si hay millones de personas que van todos los años a Egipto a ver una ruina de 3.000 años, que tienen una tecnología también, eso es como se hicieron. O sea, no es cómo se hace para salir de lo contingente. O sea, hacer una obra que se salga y que sea universal en todo tiempo y en todo lugar. O sea, siempre en ese lugar esa obra va a ser universal, va a ser algo que a nosotros nos va a impactar. ¿Por qué? Por el grado de intensidad. ¿Ya? Bueno, la arquitectura necesita eso. ¿Ya? Es un atributo fundamental, es lo que hace que ella sea trascendental. Para que eso se produzca, tiene que hacerse este proceso de individuación, de manera que sea única. O sea, ustedes pueden ver aquí en Santiago miles, porque son miles, de edificios de habitación prácticamente iguales, ¿sí o no? No hay un proceso de elaboración de una identidad, de una individuación, de crear un individuo único. No, es como los autos, se hacen en serie, ¿cierto? Son necesarios, tienen que estar bien hechos, sin duda, tienen que servir, tienen que funcionar, y no tienen que caerse con los terremotos. Todo eso está bien, ¿ya? Pero no tienen el atributo de la arquitectura. Bueno, me tocó el año 2004 un encargo que casi me cuesta la vida, que fue hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores en el ex Hotel Carrera en la Plaza de la Constitución.
Yo había hecho un estudio previo de prefactibilidad, que se llama, con el Ministerio de Obras Públicas, en la cual investigamos 8 posibles lugares donde instalar el Ministerio de Relaciones Exteriores que no tenía edificio. Ellos ocupaban 19 edificios en el centro de Santiago, 19. Por lo tanto, la ineficiencia, la pérdida de tiempo, el desorden, lo que significaba mover un papel a otro, ¿ya? Era tan caro, era tal el costo en horas hombre, en ineficiencia, en pago de arriendo, que realmente era urgente que el anhelo de muchos años de tener un edificio propio se pudiera cumplir. Bueno, en el estudio que realizamos con un equipo de la consultora, del cual me tocó ser jefe de proyecto, determinó que este edificio, que está en el barrio cívico, que está vecino del Ministerio de Hacienda, que estaba en venta hace 5 años, porque no servía ya como hotel. Santiago se había trasladado a Providencia y Las Condes y los hoteles estaban allá y no habían visitantes. Pertenecía al grupo Quiñenco de Luxic, que eso tienen muchos hoteles en Croacia, tienen un área de hotelería importante, y lo estaban vendiendo hace 5 años y no había... El edificio tiene 30.000 metros cuadrados, 28.000 y tanto en realidad, 30.000 metros cuadrados, tiene 17 pisos y 2 subterráneos, y el hotel funcionaba solamente en 2 pisos de los 17. Todos los demás estaban desocupados. Y bueno, y haciendo el cálculo, el estudio económico de los costos que significaba dejar de pagar los arriendos y las horas hombres que se perdían por los traslados y todo el desorden que significaba la ineficiencia, se llegó a la conclusión de que comprar este edificio mediante un leasing, o sea, un arriendo con permiso de compra, le salía más barato que mantener la situación actual. Por lo tanto, no tenía costo. Así de simple. Costaba 0. ¿Por qué? Porque con el ahorro que significaba, se pagaba en la cuota del leasing. Bueno, se aprobó este estudio y yo me fui para mi casa. Bueno, el ministerio decidió que lo iba a llevar a cabo y me llamó. Yo soy un arquitecto independiente que trabajo como subcontratista en varias consultoras, por lo tanto la consultora en la cual yo trabajaba era para ese estudio, punto, y me dijeron que se me podía hacer cargo de toda la operación, desde la elaboración del tratamiento con los bancos para el leasing, todo, hasta dejar cada persona en su puesto de trabajo, incluyendo la mudanza de los 19 edificios. Bueno, la Cancillería además ocupaba el que es el antiguo Congreso Nacional, cosa que el Congreso exigía que se lo devolvieran, ¿ya? Por lo tanto, la urgencia era total. Yo, cuando me dijeron esto, que me llamaron a una reunión con el ministro y qué sé yo casi me fui de espalda y dije, ¿sabe qué más? Esto es una obra tan importante, tan grande. Yo la verdad es que tengo una oficina minúscula y no, si nosotros queremos contratarte a ti como arquitecto de la Cancillería. Tú vas a ser un funcionario de la Cancillería y tú vas a crear un departamento de infraestructura para este proyecto. Todo lo que necesites. Me dieron 3 o 4 días para pensarlo y yo dije, ¿saben qué más? Esto significa que tengo que poner en el congelador todas las demás actividades que tengo que hacer, pero es un desafío tan bonito que dije que bueno, y ahí empezó mi calvario. Bueno, el edificio está hecho en el año 35, los arquitectos Smith Solar y Smith Miller hijo, fue uno de los primeros edificios de planta libre, creo que fue el primero, que se hizo en Chile. Todas las habitaciones, ese es un croquis de la época, ese es el Ministerio de Hacienda, perdón, que es el edificio que está al lado. A la derecha se atisba lo que iba a ser el Hotel Carrera. Bueno, la Plaza de la Constitución, a la izquierda, la Plaza de la Ciudadanía, a la derecha, la Moneda al medio, al centro de esta gran operación urbanística. Y en el círculo abajo
está el Hotel Carrera, que era el hotel 5 estrellas más importante de Santiago. Esto provocó un revuelo, una queja, una crítica tremenda que por parte de los arquitectos de que por qué lo hacía yo, si yo había hecho el estudio previo. Bueno, finalmente se hizo una investigación y se determinó que yo no tenía nada que ver, que yo era un arquitecto independiente y que no tenía nada que ver con nada. Y que era un funcionario de la Cancillería y por lo tanto yo no estaba con mi oficina ni percibía honorarios profesionales como arquitecto, como oficina de arquitectura. Bueno, la situación era inmejorable, el lugar, inmejorable para un ministerio de esta categoría, digamos, ¿no? El programa se transformó, aquí como hablábamos con Martín, en la clave. 1.200 personas trabajando en un mundo complejísimo de un organigrama increíble, porque hay una zona que es diplomática y hay otra zona que es operativa, logística, que es la que funciona, hace que funcione el ministerio, pero dos culturas totalmente diferentes, dos formaciones profesionales diferentes y dos actividades totalmente diferentes dentro del edificio. Una de las razones por las cuales se decidió esto es que el edificio precisamente tenía discontinuidades y tenía totalidades diferentes, discontinuas y completas. ¿Ya? El edificio es una H, perdón, casi una H, como se ve ahí, ¿no? Por lo tanto, tiene un perímetro enorme a partir del quinto piso hacia arriba, porque de ahí para abajo ocupa la planta completa. Bueno, resulta que la Cancillería tiene la necesidad de salones protocolares de alta calidad, de salas de reuniones de alta calidad, tiene que tener una impronta, por decir, que la imagen frente al mundo de lo que es el Estado de Chile. Y el Hotel Carrera tiene unos salones abajo que son increíbles y que están hechos. ¿Ya? Estaban hechos, estaban en mal estado, porque la verdad que no estaba, el edificio estaba en muy mal estado, tanto las instalaciones como la arquitectura misma. Pero, ante eso, ahí se ve, tenía una piscina arriba con un restaurante que era famosísima porque tenía la mejor vista de Santiago, del centro de Santiago, y bueno, y tuvo sus grandes épocas de gloria y estuvo desde Maradona alojando Claudio Arrau, todas las personalidades que venían se alojaban en el Carrera. A mí me tocó conocerlo antes de que se vendiera y a almorzar alguna vez en sus comedores de los de abajo, que eran extraordinarios, y en el bar, por supuesto. Bueno, pero estaba en mal estado y el diagnóstico previo era que el cambio de uso de hotel a un edificio público, de oficinas protocolares, era súper complicado conceptualmente. Bueno, yo investigué un poco y resulta que la embajada de la Cancillería de Egipto era un hotel 5 estrellas, también, y hay varios en el mundo. De manera que investigando dije, perfecto, se puede hacer. Bueno, los planos antiguos, voy a ir más rápido, que si no vamos a pasar de la hora, muestran el cuadrado arriba donde está, esa era la moneda como era antes, ¿ya? Que después se le hizo una ampliación y se le cambió la fachada frente a la Plaza de la Ciudadanía, como era la imagen. Ahí está el actual Ministerio de Hacienda y no existe todavía, esto es el año 25, entonces no existe todavía el Hotel Carrera. Y bueno, y la Plaza de la Constitución, esta fachada se hizo de nuevo y por el otro lado tenía una plazuela muy chica y no existía la Plaza de la Constitución, ¿ya? Y los edificios que rodeaban ahí eran edificios muy bajos, antiguos, no existe el Ministerio de las Públicas, el Banco del Estado, ninguna cosa. Bueno, en el año 35 se hace la Plaza de la Constitución, ¿ya? Se compra la manzana y se hace un sistema de losas diagonalizadas muy particular y se hacen los estacionamientos de la moneda, generando esta imagen y donde se ve que está en construcción el Hotel Carrera. Bueno, hubo una investigación histórica muy profunda que no lo voy a contar acá, pero ya se estaba conformando el barrio cívico que vemos hoy día. Aquí ya se ve que el hotel ya se había terminado y la Plaza de la Constitución también, que era en ese momento un estacionamiento.
Ahí se ven los dos edificios hechos por los mismos arquitectos, ¿ya? Que son gemelos, como pueden ver, y que, bueno, completan, pues, de alguna manera, todos los ministerios en torno a la Plaza de la Constitución, ¿ya? Ese es el diseño que se hizo finalmente de la Plaza de la Ciudadanía, de la Constitución, perdón. Y aquí se ve cómo hay un corte aquí del edificio. Si se acuerdan del edificio de Ingeniería Civil, es lo mismo. Se corte aquí, hay otro corte acá y hay un remate arriba. ¿Ya? Esto era cuando el edificio todavía era el hotel. Bueno, lo que se hizo fue que las fachadas estaban protegidas porque es un edificio patrimonial también. Todo el barrio cívico lo es. Perdón. Y tenía esa simetría por atrás, ahí se ve el patio trasero, que yo amplié y lo hice simétrico para que tuviera un skyline mejor, ¿ya? Lo mismo pasó con la terraza de la piscina, que se amplió otra parte para tener también recintos importantes. Aquí se ven los cortes del edificio y los patios laterales. Tiene dos patios laterales por las calles laterales y uno por atrás, de manera que multiplica el perímetro para que todas las habitaciones tuvieran luz natural. El diseño es genial, porque es una planta libre, son marcos rígidos, ¿ya? Pero más genial que eso, ahí se ve, digamos, el zócalo, los salones. ¿Qué pasó? Los salones, un piso técnico que permite pasar de un sistema estructural a otro, los pisos de habitaciones, lo que va a ser las oficinas del ministro, que eran los salones del piso 15, después los pisos de arriba, que eran complementarios para ellos, que estaba toda el área jurídica, y una sala, la piscina, con un nuevo restaurante y las salas de conferencias con traducción simultánea. Bueno, la piscina vamos a ver ahora, tenía un sistema, todo esto son hechos en el año 2003, o sea, hace casi 20 años, para que vean que la tecnología digital ya existía más o menos, ¿ah? O lo que se puede hacer hoy día es increíble, pero bueno. El sistema de circulación vertical tenía dos escaleras traseras y una escalera central con 3 ascensores que, por supuesto, por la carga de ocupación del edificio, eran insuficientes. Se agregó 3 ascensores nuevos y aquí se ve una cosa interesante. Aquí se ve el corte del edificio y lo que tenía el edificio es que ustedes ven son pilares con vigas, ¿ya? A pesar de que adentro está lleno de muros. Pero aquí están los salones, este es el hall central. Y como esto está lleno de baños y de piezas, ¿ya? Todo llega a este piso, que es un piso técnico, donde se redistribuye todos los sistemas eléctricos, alcantarillado, etcétera, de agua, para poder bajarlos por otros lados y no tocar estos salones, ¿ya? Este zócalo era un zócalo de servicios que se transformó en el sistema de control de acceso. Los pisos superiores son todas habitaciones y el piso 15 tenía este gran salón, que era de toda la planta, la mitad de la planta, digamos, y de nuevo otro piso técnico aquí, bajito, que había que estar casi agachado para poder... Pucha, que está sensible esta cuestión. Ya vamos a ir rápido nomás. Y finalmente en el techo tenía otro piso técnico, o sea, tenía 3 pisos técnicos más uno a la izquierda que tenía todo el sistema de climatización que permitía hacer lo que uno quisiera adentro, ¿ya? Esa era la maravilla del edificio, cosa que no tiene el Ministerio de Hacienda, que se hizo antes. Bueno, el esquema, volvamos de nuevo a la modulación, el esquema, arriba, a la izquierda, están las habitaciones que tenía el Hotel Carrera. Y lo que se ve ahí, ese cuadrado azul, era la percepción de la totalidad que había. Volviendo de nuevo a los conceptos que yo manejo. La operación que se hace es volar todas las habitaciones, todos los baños, mantener las escaleras traseras, aumentar los ascensores y generar una totalidad nueva, que implica prácticamente la percepción de todo el edificio desde el hall, de todo el tamaño del edificio.
Cada planta tiene 600 metros cuadrados. Bueno, lo mismo pasó en el sistema de proporciones, que pasa de un sistema de proporciones a otro, que no lo voy a explicar ahora. Pero lo importante era que perceptualmente pasáramos a una totalidad nueva, que fuera no una colección de piezas, sino que una solo recinto. ¿Ya? Al mismo tiempo, como estábamos en la Plaza de la Constitución, se tomó un punto específico que tiene que ver con una proyección de la moneda y se trazó un círculo para integrar el interior al exterior, de manera que se hace una curva, y esa curva es una especie de señal, de signo, de que pertenece el edificio pertenece a una entidad mayor. Bueno, aquí se puede ver un poco todas las demoliciones y cómo era. Como ven, hay 3 ascensores nomás y uno de servicio que después quedó de forma específica para el ministro, y los sistemas de escaleras, las 4 escaleras que tiene, como estaba antiguamente. Esto fue lo que quedó una vez que se despejó todo: 2 plantas libres atrás, 1 planta libre adelante y los directivos mirando a la Plaza de la Constitución. En todos los pisos de... Estos son los halls, que, como digo, son un proyecto aparte, es otro edificio, ¿ya? Y que para la Cancillería eran fundamentales, ¿ya? Estos son los halls del segundo piso, que son en mármol travertino, con cristales de Bohemia, con mucho lujo, y la verdad que son bastante extraordinarias, tienen una altura de 9 metros. Bueno, el hall de las habitaciones, que van a ser los pisos de oficina, como se ve en el esquema de la derecha, era así como se ve ahí, la salida de los ascensores, y se transformó en un hall distinto, de manera que pudieran incorporarse los otros 3 ascensores de una manera diferente, manteniendo la escalera central. Las habitaciones quedaban hacia la parte de atrás, que tenían ese pasillo, que eran siempre con luz artificial porque no llegaba la luz. Se transformó en lo de la derecha, que eran plantas de trabajo contemporáneas, flexibles. Y en el zócalo, abajo, se hizo todo lo que era atención de público, de extranjería, también eliminando todos los tabiques que existían. Esto... ¿Ah? No, a ver. No va a estar. Bueno, este era un video, yo lo tengo por ahí, pero que en el fondo se hizo un video que yo creo que es el primer video digital que se hace de un edificio completo, que es muy notable, pero que tendría que poner el pendrive. ¿Ah? Ya, pero pasémoslo ahora. Que se mostró, este video se mostró a todos los directivos de la Cancillería, que eran cerca de 200 y tantos, dentro del edificio en obra, para que vieran cómo iba a quedar. Y fue el visto bueno para todo lo que siguió, porque quedaron muy gratamente impactados. ¿Ya? La otra, ahí está la curva del sector que mira hacia la Plaza de la Constitución. Bueno, y cómo era antiguamente el hotel y cómo quedó ese sector. Ahí se ve mejor. Bueno, este también era un video. Bueno, este es el piso 15, que tenía este salón oscuro de madera oscura. Todas las maderas que se usaron en todo el edificio son de Mañío, que es una madera nacional, que en una revista japonesa que vinieron de la Universidad de Tokio, vinieron los arquitectos, que eran los que llevaban la revista en Japón, encontraron que la madera era espectacular y cómo la podían conseguir ellos para llevar a Japón. Y la verdad es que se acabó todo el Mañío en Chile cuando se terminó la obra y tuvieron que se lo comió el edificio completo. Y este piso se transformó en el piso del ministro, el subsecretario, la sala de recepciones. Aquí había otro video que no lo vamos a poder ver. Y esto es la terraza arriba, que se mantuvo en parte de la piscina como respaldo del sistema de extinción de incendios. Y que se creó una sala de recepciones, que parte del piso es de cristal mirando el agua y tiene las salas de traducción simultánea. Bueno, y este último proyectito, que es un proyecto muy chico que yo quiero mucho, sí,
Es un proyecto que se hizo el año 2001, el 2021, el año pasado. Esto es la planta termosolar de Cerro Dominador, que se llama, en Atacama. Se la ubican, es la primera que se hace en Chile, la primera que se hace en Latinoamérica y la segunda más grande del mundo. Eso que ven ahí son espejos, no son paneles solares. Esa torre que ven ahí, esos son los espejos, cada uno tiene 140 metros cuadrados y son 10.600, que son mecanizados, perdón, ya se mueven siguiendo el sol. Esa torre tiene la altura del Costanera Center, 265 metros, un poquito menos en realidad, pero con el tambor arriba que es el receptor de los rayos solares, llega casi a la altura de la torre del Costanera Center. O sea, es como ciencia ficción. Tú llegas a este lugar que no hay nada, el paisaje, el entorno, como decíamos, el trasfondo que donde se iba a instalar el proyecto, era ese que se ve ahí. Puras mineras, un desierto que no tiene una sola brizna de nada de vegetal, con una claridad del aire y una luz impresionante, el cielo más impresionante que yo he visto también, cosa que fue parte del proyecto, y y la sequedad del aire que permite que desde lejos tú puedes ver una persona caminando a 5 kilómetros, porque no hay humedad en el aire, por lo tanto la transparencia es total. Entonces, estos fueron factores, de nuevo, para la conceptualización del proyecto. ¿Qué me pidieron a mí? Me dijeron la gente de la empresa de Cerro Dominador: mira, Rodrigo, necesitamos que hagas un mirador. ¿Ya? Un mirador para que la gente pueda parar, cuando pase por ahí, por la carretera que está entre Calama y María Elena, puedan parar a mirar la planta. Vienen muchas visitas a todas partes del mundo, vienen muchos colegios, universidades a conocer esta planta, que es la única en Latinoamérica, de manera que necesitamos este mirador. Yo le dije: mire, sabe que no necesitan un mirador ustedes, lo que necesitan es un centro de interpretación, es decir, un lugar en el cual ustedes puedan explicar cómo funciona esta planta y a su vez sea un mirador. ¿Ya? Entonces me dijeron: de acuerdo. Yo recorrí desde Calama a la María Elena y no hay ninguna construcción de arquitectura, son todas estructuras mineras. De manera que iba a ser la primera, por este proyectito mínimo, tiene 100 metros cuadrados, ojo, no se hagan ilusiones. ¿Ah? Esta cuestión ocupa casi 1.000 hectáreas, para que se den cuenta el tamaño. Entonces le dije: hacemos un centro de interpretación y al mismo tiempo uno de los directivos, el CEO, por decir así, había conocido a Federico Hassel, el Premio Nacional de Escultura del 2009, y había conocido su taller y su lugar en Roca Negra, que está ahí en el Cajón del Maipo, donde tiene toda su escultura y su taller. Y quería que hubiera en este lugar también una escultura. Bueno, Federico Hassel era un íntimo amigo mío, pero muy, muy íntimo, que veraneamos juntos. Y me llamó a mí, porque él le dijo: oye, sí, yo te pongo una obra ahí, pero yo necesito un entorno adecuado, no voy a poner, ¿dónde ponía una cuestión de un punto? ¿Ya? Entonces necesito un arquitecto. Y ese arquitecto era yo. Yo lo sabía. Bueno, me llamó y hicimos una reunión y quedamos de acuerdo en que íbamos a hacer un centro de interpretación donde se pudiera explicar mediante audiovisuales, qué sé yo, y un lugar donde se podía tomar un café y donde se podía estar un rato, que además sirviera de mirador y que está situado, si ustedes se fijan aquí, se ven, es mala la foto, pero se ven los anillos, hasta allí llegan los espejos, aquí está en construcción todavía, todos los espejos llegan hasta ahí. Y aquí, en este planicie lunar de Marte, no sé de dónde, hay un cerrito que tiene 7 metros de altura. 7 metros, o sea, nada, de estas extensiones, nada. Pero subir 7 metros ahí, con la sequedad del aire, con la luz que hay, era suficiente casi para tener, bueno, era el único cerrito que había, por lo tanto era el mejor lugar para poder poner el mirador. Estaba al costado del camino que va a María Elena, que se ve detrás ahí, y se orientó a la torre que ya les voy a explicar un poquito. Bueno, se hizo una propuesta conceptual, bueno, se trabajó aquí con un criterio de lejanía, o sea, como aquí todo es lejos,
este proyecto tenía que ser lejano, tenía que ser una presencia potente desde la lejanía. Desde allí el concepto entonces implicó que tenía que ser un volumen prismático, bastante puro, bastante geométrico en este caso, en contradicción con los otros proyectos, porque tomara la luz de manera, luces y sombras de manera importante. El segundo concepto fue que en el norte hay una diferencia de temperatura entre el día y la noche extrema, hay más de 30 grados de diferencia entre el día y la noche. Y por lo tanto, la arquitectura del desierto es una arquitectura de patios y de muros, donde usan la inercia térmica para mantener la temperatura del día para que irradie en la noche. Por lo tanto, es una arquitectura que se encierra entre muros y vive en los patios. Si ustedes van a San Pedro de Atacama, a Chiuchío, todas esas zonas del norte, se van a dar cuenta que las calles son laberintos de muros, no tienen ventanas. Bueno, entonces, una arquitectura de lejanía, esto todo antes de tirar una raya, un criterio de hacer el patio y trabajar los muros. Entonces se trabajó con ángulos visuales, etcétera, ahí se ve el cerrito, y cómo tenía que aparecer la sombra, las luces, la posición de nuevo, de cuántos elementos tenía que tener. En este caso se identificaron cuatro elementos antes de diseñar nada. ¿Ya? Uno era el centro propiamente tal, el edificio de centro de interpretación, otro era un lugar abierto que tenía información de la planta, otro era una plataforma que se plantaba así como un temenos de hormigón, y el otro era la escultura de Asler. O sea, estos cuatro elementos formaban el concepto y de ahí surgía el proyecto. Ahí se ven un poco los cuatro, no están las esculturas de Asler, pero más o menos el mirador con la torre. Esta torre, lo que se ve arriba, el sombrerito de arriba, todos estos espejos tiran los rayos del sol, los reflejan a esa punta. Todos, es como una lupa, ¿ya? Y allí arriba se calientan unas sales a 600 grados y esas sales se mantienen calientes toda la noche, de manera que estas sales calientes que circulan por un sistema de cañería, digamos, se mantiene el agua caliente generando el vapor que mueve las turbinas que producen la electricidad. Esta planta produce 110 megawatts, que son más o menos la mitad de la luz de Antofagasta, un poco más de la mitad, ¿ya? Y no usa agua, cosa que es importante. No funciona las 24 horas del día, o sea, en la noche cuando no hay sol sigue produciendo porque las sales siguen calientes. De manera que tiene un costo de operación y una eficiencia muchísimo mayor que los sistemas fotovoltaicos. Bueno, pero eso significa que en el día esa cosita de arriba es como una vela, está encendida, incandescente, y se ve así, y en la noche, ¿para qué les cuento? Es bien impresionante. Y está rodeada de todos estos espejos. El primer esquema asimétrico del proyecto, las plantas ya, primer piso, que tiene un pequeño baño, que se exigía. Todo esto es absolutamente autónomo, no tiene ninguna conexión eléctrica, ninguna conexión de agua, todo autónomo. La electricidad autónoma, todo autónomo. Y un segundo piso que tiene una sala técnica donde están todos los equipos de computación, audiovisuales, etcétera, y bodega. Y a la izquierda el semicírculo es una zona de un banco para tener sombra, porque la radiación solar es tremenda, te quemáis en 10 minutos que hay como caiba. Bueno, y yo creé una terraza arriba que subía casi 9 metros más sobre los 6 para alcanzar una mejor vista. Bueno, ahí se ven algunas cosas, elementos, y ahí se ve el proyecto en general, ahí se ve cómo brilla la torre y las dos esculturas de Asler. Eso hacia el centro de interpretación, allí, otro hacia el otro lado. En realidad, los muros, la arquitectura se niega a tener detalles para que precisamente sea puramente visual y toda la parte táctil se la lleve la escultura de Asler. Ustedes ven lo que es el paisaje, ¿no? Bueno, ahí se sube a la terraza, que de arriba, y en la terraza arriba se
la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Astronomía de la Universidad del Norte, hizo un piso que muestra todo el cielo en la noche, el cielo, el que hay arriba, la que se ve en la noche, que es realmente precioso y que está hecho para funcionar al aire libre. Y ahí se ven todos los espejos, cómo funcionan, y la torre con sus rayos del sol. La verdad es que esto fue inaugurado este año por el presidente de la República y por la planta, y también se hizo todo aquí en el Mirador. Esto por dentro, que es muy blanco, muy distinto del exterior, y que también se puede mirar la torre, y donde se hacen las conferencias muy simple y muy general. Y eso es. Gracias por escucharme. O sea, ustedes se dan cuenta que el proceso de las 4 obras desde el año 89 hasta el 2021 es el mismo. Yo quería preguntar, porque los conceptos que tú manejas están súper definidos y se ven súper como conectados en todas las obras. La obra del 89 tú tenías 40. No mejor lo digamos, pero era más joven. No, pero a ver, el 89, bueno, esa obra, claro, yo nací en el 53, o sea, tenía 36 años. Me sorprende como esa claridad de seguir esos conceptos. ¿De dónde viene eso? ¿Ya lo tenéis tan claro o fueron más intuiciones que han ido durando? A ver, yo creo que yo no le sirvo a nadie de ejemplo, porque no sirvo. Mi proceso de individuación ha sido dramático. Bueno, la verdad que yo soy un estudioso de arquitectura, un apasionado de la arquitectura, y yo estudié, antes de entrar a la universidad, estudié con Juan Borges, ya que probablemente el teórico más importante que ha tenido Chile, que está en todas, se conoce más afuera que acá incluso. Y estudié con él, pero no mucho tiempo, casi un año, por lo cual no aprendí nada, pero sí lo conocí a él. Y fue tal el impacto de conocerlo, de lo que hablaba, del lugar donde vivía, que tenía una biblioteca de 8.000 libros. Bueno, yo tenía 19 años y simplemente me mostró un mundo de la arquitectura, me lo mostró. No me enseñó nada, me hacía clase de matemáticas. Bueno, oíamos música, pero lo que me mostró fue algo que, por supuesto, cambió todo lo que yo podía imaginar. Yo había estudiado primero diseño en la Universidad Católica y él murió delante mío de un infarto, desgraciadamente, con otro impacto que he tenido en mi vida. Y me quedé, yo me había ido de mi casa, me aislé y me quedé como 2 años. Me permitieron quedarme en el taller con la biblioteca y me dediqué a leer, a estudiar y seguir con esta imagen, esta percepción, por decir, esta impresión que me quedó de la arquitectura como un. A ver, por darte una idea, el primer día que yo fui a almorzar a la casa de él, que me invitó, porque conocí a mi hermano, que había sido alumno de él en la Católica. Había una mesa y arriba de la mesa había un libro grandote de estos de arquitectura, de historia de la arquitectura, y estaba la Catedral de San Basilio de la Plaza Roja de Moscú. Y yo lo vi y yo no conocía la Catedral de San Basilio, esa que tiene las cúpulas de colores. Y fue tan mi impresión de ver esa catedral que me dijo, ya, tú te vas a quedar acá a estudiar conmigo. Bueno, y esto fue hasta los 20, que murió como tengo un infarto y me quedé así, sin nada. Ahí me había salido de la escuela de diseño y había entrado a la escuela de arquitectura de la Católica. Y por supuesto empecé a hacer los talleres, como todos están haciendo ustedes, pero mis proyectos eran rarísimos. Entonces me fue muy bien porque trabajaba mucho, pero seguía estudiando día y noche. Bueno, de a poco, por una necesidad de mantenerme también, empecé a tomar pequeñísimos encargos, incluso hacer los stands adentro para la fruta de los supermercados, cosas de ese tipo. Hice de todo, vitrinas, como debe ser, hay que hacer de todo. Nada es indigno. Bueno, hasta que llegó un arquitecto
argentino que se llama Juan Ballester Peña, que venía con un encargo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica para hacer el plan maestro de las 5 ciudades más grandes de Chile, para el 2000. ¿Ya? Estábamos, imagínate los tiempos. Y este arquitecto había conocido también a Juan y lo admiraba mucho y pidió que yo me incorporara al equipo. Yo no me había titulado todavía, ni nada. Y ahí por primera vez recibí un sueldo y pude ya empezar a tener una vida más normal. La gran ayuda mía, la persona que le dio todo prácticamente, es Isidro Suárez, otro arquitecto que era el arquitecto como socio de Juan Borges, que era un intelectual fue director de la Biblioteca del Congreso, bueno, un tipo de una cultura vastísima, y realmente fue la persona que a mí me guió 10 años más, digamos, hasta que murió 10 años después. Y bueno, yo seguí estudiando siempre, estudiando los sistemas dimensionales, estudiando la historia de la arquitectura, estudiando el Renacimiento, estudiando cómo se elaboraban los tratadistas, Alberti, Palladio, qué sé yo, Serlio. Me leí todo, o sea, ratón de biblioteca, me lo leí todo, traté de entender todo, escribía, hacía resúmenes, y se me fue formando un corpus de cosas, ¿ya? Entonces cuando llegó, como te digo, ese proyecto, el primer proyecto grande, yo había hecho otro proyecto más chico antes, yo ya tenía claro, digamos, en primer lugar que la arquitectura necesita la conceptualización, porque la conceptualización genera la posibilidad de tener un lenguaje. Si no hay un concepto, no hay un lenguaje, ¿ya? Y la arquitectura es un lenguaje, pero es un lenguaje de signos, ¿ya? No es un lenguaje como el lenguaje pictórico o el lenguaje literario, que también tienen signos, tienen elementos, ¿no es cierto? Las letras o los colores o qué sé yo, los elementos propios de cada arte. Pero la arquitectura se parecía como más compleja, ¿ya? ¿Por qué? Porque incorporaba todos los sentidos, pero principalmente los sentidos que reflejan, y aquí voy a decir una cosa que, no sé, algún día ustedes investiguenlo porque realmente es interesante, que en la arquitectura no existe la distancia. No existe. El concepto de distancia es un concepto que se inventó en el Renacimiento por medio de la perspectiva, ¿ya? Que ponía los elementos en perspectiva, las columnas, ¿no es cierto?, todo con un punto de vista único en una línea horizontal, ¿no es cierto?, donde concurrían todas las cosas. Cosa que no es como nosotros percibimos. Esa es una construcción que determinó la famosa declaración de que la arquitectura es un arte del espacio. Y la arquitectura no es un arte del espacio. El espacio no existe en la arquitectura. Y la arquitectura es plana. Esto no se lo voy a explicar porque es un poquito largo, pero yo sabía ya en ese momento que el concepto de distancia, ahora lo tengo elaborado y desarrollado, no puede existir porque la distancia es una información, es el grado de complejidad que tiene un objeto, que determina la distancia que está. No es la métrica, no es una distancia en metros, es la cantidad de información que tiene. Mientras menos información tiene, aparece más lejano. Entonces, si uno sabe que estamos dentro de esta sala, aquí hay estas distancias, estos tamaños, ¿cierto? Hay medidas. Le Corbusier ya lo sabía. Él decía, lo que el arquitecto hace es que pone medidas, no que pone distancia, ¿ya? No hay distancia entre las cosas. Por ejemplo, el cubismo ya eliminó la perspectiva, ¿cierto? Todo está pegado junto, en un plano. El objeto se descompone en un plano. Bueno, esto es lo mismo. Lo que se llama hoy día, que coloquialmente se dice que hay una cosa a una cierta distancia, son sistemas de proximidad. O sea, si yo estoy a esta distancia tuya, yo sé cuántas medidas, como arquitecto, tengo que poner para que la percepción que yo quiero crear se produzca. La cantidad de medidas, la multiplicación de las medidas, ¿ya? Entonces, también sé, por eso mismo, que por ejemplo en el edificio de civil, la parte de arriba no tiene detalle,
¿Por qué? Porque está a una distancia, no a una distancia, está a una proximidad donde solamente funciona el aparato visual, ¿ya? Y no funciona el tacto. De manera que, si uno dijera cuál es el espacio de la arquitectura propiamente tal, es una esfera hueca. Nosotros estamos en un lugar cóncavo, es un envolvente que nos envuelve, es periférico. Y nuestra visión es periférica cuando nos movemos. No es una visualidad, por ejemplo, dirigida como en la pintura. Tampoco es el ruido, digamos, o el sonido como en la música, que nos obliga a estar en silencio y con el cuerpo detenido. No, el cuerpo percibe en forma integral la realidad. Esas son las totalidades que yo le hablaba. No tengo que pensar para entender una totalidad, ¿ya? Sí necesito un entrenamiento, y esto es algo que debería enseñarse en la escuela, Martín. ¿Qué es, Carlito? ¿Qué es la capacidad de discernimiento, por decir así, ¿ya? De cómo uno discierne las cosas distintas y cómo genera las discontinuidades para que las cosas se relacionen. Porque si yo tengo una pura continuidad, tengo un solo muro, por ejemplo, no hay ninguna relación posible, ¿ya? Si yo tengo un muro y una pilar, ya tengo una primera relación, ¿cierto? Pero tampoco me establece una distancia, porque yo me muevo y cambia, ¿cierto? Si yo quiebro los muros y elimino todas las perspectivas posibles, que no se produzca ninguna perspectiva, desde el punto de vista de la geometría de una perspectiva, me queda un plano isótropo, o sea, donde todos los lugares son equivalentes. Y en vez de tener un punto de vista único, que ordena todo, como en el caso de una iglesia, por ejemplo, una basílica que tiene todas las columnas, el altar, el atrio, el foro, todo lo ordenado en una perspectiva, tengo múltiples proyectos que están trabajados como totalidad en su pluralidad, que se relacionan entre sí. Por lo tanto, cuando yo me muevo, las relaciones se mantienen. Y eso se llama una geometría nueva que se llama topología. De manera que yo, moviéndome, que es fundamental para la percepción, moviéndome dentro de la obra, no cambia el nivel de intensidad de las relaciones. Bueno, hay otro tema que está asociado con esto, que es lo que yo llamo el punto cero, que hay que determinarlo previamente. O sea, previamente en un proyecto, tú tienes que determinar la magnitud, porque la intensidad es una cantidad. Entonces, tú determinas una magnitud. Por ejemplo, una magnitud en una iglesia muy grande se llama catedral. Si la achicamos un poco, se llama iglesia. La achicamos más, se llama capilla. Cuando cambia la magnitud, cambia el objeto. ¿Ya? Cuando tenemos una casa es una vivienda. Pero si tenemos una super casa, es un palacio. Y si ya tenemos una super casa, es un monasterio. ¿Ya? Bueno, el objeto está connotado, por lo tanto, del concepto, ¿ya? Y tiene una magnitud, o sea, tiene un límite, un borde. Dentro de esa magnitud tú puedes cambiar todo lo que quieras, siempre que establezcas un punto de referencia, que Paul Klee, por ejemplo, en sus cuadros lo llamaba el punto gris, que establece el nivel de relación con todo lo demás. Ese punto o ese elemento, que también es un elemento físico, no sirve para nada. Es inútil. Puede ser el corredor de una casa de campo, ¿no es cierto?, que ahí no se duerme, no se come, no se está, nada, ¿ya? Pero organiza todo. Bueno, ese es el punto cero del proyecto. Desde ese punto se mide todo el proyecto. Se mide. Se dimensiona el proyecto. Y se dimensiona hasta el borde. Si uno pasa del borde, vuelve a cero la intensidad. Se acaba. Bueno, cada proyecto tiene una magnitud propia. Ese es parte del proceso de la individuación también. Y esa magnitud se establece previo al diseño. O sea, yo sé que si tengo que hacer un edificio de oficina, sé, por ejemplo, que más o menos tengo un terreno tanto, ¿no es cierto?, y que tengo la capacidad que me determinan de un tamaño.
máximo. Que lo puedo hacer redondo, cuadrado, triangular, con ventanas, sin ventanas, con vidrios, lo puedo hacer, diseñarlo de mil maneras, pero esa magnitud no la puedo cambiar. Eso se llama la cifra del proyecto. Y es un hecho arquitectónico. ¿Ya? Eso no es posible evitarlo. ¿Ya? Si yo hago una casa que tiene un corredor o un pasillo de 100 metros, no es una casa. ¿Ya? Si hago, a su vez, una casa que tiene 5 metros cuadrados, tampoco lo es. Una vivienda, por decir. Porque no es la magnitud. Nueva York tiene Central Park, 500 hectáreas de parque, de plaza. Corresponde a la magnitud de Nueva York. Siena, la preciosa ciudad de Siena en Italia, tiene el famoso palio, un patio que es como un abanico y que está en la magnitud de Siena, del orden de magnitud. Si yo cambio eso, le cambio el concepto a las dos ciudades. Por eso que el proceso de conceptualización es tan importante y es previo al diseño. Es que eso yo creo que es importante. Que ese proceso de abstracción a partir de una idea para elaborar el concepto del proyecto y de ahí pasar, ¿no es cierto?, a una modulación y a un diagrama todavía sin forma, es clave. Es más, les digo, así como no existe el espacio en la arquitectura, tampoco existe el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio se construye. Cuando yo hago una obra nueva, yo creo un espacio que no había. Y creo una época, una fecha. La pongo en el mundo. No hay un espacio previo, eso ya lo dicen, está más que probado. No es una categoría a priori, no es una categoría que esté preexistente. Es un elemento de coordinación de relaciones. Y que se produce el espacio cuando lo construimos. De manera que no es que haya un vacío donde tú pones cosas. No, eso no existe. Porque no hay distancia. Todo es arquitectura. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el tiempo. Cuando yo pongo una obra, pongamos, no sé, cualquiera, por ejemplo el edificio de Carrera, 1935, que se termina la construcción. Se produce en la línea de tiempo una cesura, una marca que cambia el vector que significa la generación del tiempo y la pone en otra dirección y establece un tiempo nuevo a partir de ese fenómeno que se instaló en el mundo que no existía antes. Por lo tanto, nosotros los arquitectos lo que hacemos es crear tiempo y espacio. No son categorías preexistentes, son categorías que hay que crear para cada proyecto en su proceso de individuación para que sean obras únicas. No sé si se entiende. Bueno, en realidad todo esto tiene un desarrollo bastante grande, ¿ya? Que yo lo he ido desarrollando y en mi ostracismo de los últimos 4 años lo he desarrollado más, porque vivo así, encerrado. Bueno, cosa que me critica mi amigo Paul Virke, que tengo que salir más. Así que agradezco la salida porque ya no estoy ni acostumbrado a estar con nadie. Ahora, yo te digo, esta capacidad de crear el proceso de conceptualización se entrena, como se entrena la intuición pura, que es la que crea objetos nuevos. Porque la intuición empírica es lo que conocemos. O sea, este computador, yo ya he visto un computador, lo miro y ya sé al tiro que es un computador. Porque ya lo he visto, me lo internalicé. Pero ¿cómo hago si hago un computador que es un cilindro? Me quedo así. ¿Te fijas? ¿Cómo se crea? Se crea. ¿Cómo se crea lo nuevo? Que es clave en arquitectura. Bueno, eso es. No la tengo más. Ya. Bueno.
¿Alguna pregunta? Sí. Dime. Yo quedé